impone aranceles recíprocos a Estados Unidos y se agrava la crisis en los mercados. Criminalidad en Nueva York sigue a la baja. Alcalde defiende aumento de operativos policiales. 3 parientes mueren arrollados por tren de Amtrak que circulaba entre Nueva York y Filadelfia. Hombre buscado por matar a su novia se dispara durante enfrentamiento con la policía en el Bronx. Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de Noticias al Día. Yo soy Neris Vicioso y les saludo en nombre de todo el equipo. Gracias por su sintonía. Iniciamos esta emisión de Noticia en la Gran Manzana. Según nuevos datos revelados por la alcaldía de esta ciudad, la criminalidad en Nueva York sigue en descenso y aunque hay vecindarios que todavía siguen registrando elevados actos delincuenciales e incidentes serios de violencia con arma de fuego, el primer trimestre del 2025 presentó mejoras considerables en varios de los principales delitos que pasaron de 29.169 en el mismo periodo del año pasado a 25.987 entre enero y marzo. Los homicidios disminuyeron un 34%, los tiroteos 23.1%, las violaciones 20.8% y los robos 22.8%. Así lo reveló el alcalde Eric Adams durante una conferencia en la sede principal de la Policía de Nueva York en Manhattan, donde mencionó además que los actos delincuenciales en el metro también bajaron y hubo 0 asesinatos por primera vez en 7 años en el sistema de transporte. Seguimos en Nueva York y es que en esta ciudad existe una nueva herramienta para que los inmigrantes se informen sobre sus derechos. Se trata de una iniciativa de la alcaldía para que esta comunidad tenga acceso a datos verídicos de una manera más fácil y directa. Este recurso digital está disponible en 10 idiomas bajo el nombre Conozca sus derechos y será distribuido en miles de kioscos de vecindarios con más poblaciones de inmigrantes. El comisionado de la Oficina de Asuntos para los Inmigrantes de la Alcaldía de Nueva York, Manuel Castro, explicó que el objetivo de dicha iniciativa es que la gente conozca sus derechos, sepa qué hacer si enfrenta autoridades de inmigración, además de reafirmar el estatus de ciudad santuario de la Gran Manzana. China anunció este viernes que aplicará un arancel de 34% a los productos estadounidenses a partir del 10 de abril, esto en respuesta a las tarifas aplicadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El Ministerio de Finanzas chino afirmó que los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos no se ajustan a las normas del comercio internacional. El anuncio hundió inmediatamente las bolsas europeas temerosas de una guerra comercial y una recesión global. De su lado, el pasado jueves, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró abierto a llegar a acuerdos sobre los aranceles con diferentes países si alguno de los afectados le ofrece algo fenomenal, según dijo en declaraciones a los periodistas. Siguiendo en este mismo orden, Canadá anunció que aplicará aranceles del 25% a las importaciones de automóviles procedentes de los Estados Unidos que no se ajusten a las normas del Tratado de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos, Canadá y México. Esto en represalia por la misma medida que el gobierno estadounidense empezó a aplicar. El primer ministro canadiense desveló la medida durante una rueda de prensa en la que acusó a la administración de Donald Trump de fracturar la economía mundial y acabar con el sistema global del comercio, anclando a Estados Unidos con los aranceles anunciados el pasado miércoles. 2 policías de la comisaría 50 del Bronx han sido suspendidos sin derecho a sueldo mientras se lleva a cabo la investigación de una persecución policial mortal ocurrida el pasado miércoles. El conductor de un Honda CR-V que presuntamente robó el vehículo se estrelló contra un edificio provocando el incendio del auto. El conductor murió en el lugar de los hechos. Fuentes indican que los agentes huyeron del lugar, no intentaron ayudar al conductor y regresaron a la comisaría sin reportar el incidente. Y Amtrak suspendió el servicio durante varias horas entre la estación de Penn en Nueva York y la estación principal de trenes en Filadelfia, después de que uno de sus trenes atropellara y causara la muerte de 3 personas en Pensilvania. El tren arrolló a 3 personas en las vías alrededor de las 6:10 de la tarde del pasado jueves, cerca de la estación de Bristol, según una portavoz de Amtrak. El tren viajaba de Boston a Virginia e hizo una parada en Nueva York. No se reportaron heridos entre los 236 pasajeros y tripulantes a bordo. Las víctimas no identificadas eran parientes.
Las autoridades de Bristol informaron inicialmente que respondieron a llamados sobre personas en las vías. Un hombre buscado por disparar fatalmente a su novia, una maestra de primer grado, se suicidó, mientras la policía intentaba convencerlo de salir de un apartamento en el Bronx para arrestarlo por el trágico asesinato, informaron fuentes policiales. La policía acudió a un apartamento donde el sospechoso de 35 años, acusado de disparar fatalmente a la mujer de 31 años, se encontraba escondido, y cuando los agentes intentaron arrestar al hombre con una orden judicial, este se atrincheró dentro del apartamento. Tras varias horas de negociaciones, el hombre se suicidó, según el reporte policial. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado la denominada tarjeta dorada, un premio migratorio destinado a millonarios que cuesta $5 millones y que, además de tener el color del noble metal, lleva su propia imagen. El programa de la tarjeta dorada está destinado a millonarios que deseen establecerse en el país y que gozan de los mismos privilegios de los residentes permanentes, quienes poseen la conocida como tarjeta verde. A diferencia de los ciudadanos estadounidenses, los titulares de la tarjeta dorada están exentos de pagar impuestos estadounidenses sobre sus ingresos en el extranjero. Al plan de deportaciones masivas del presidente estadounidense Donald Trump se suma ahora una nueva modalidad con una mayor colaboración del sistema penitenciario estatal para localizar y detener a inmigrantes que se encuentran en libertad condicional, incluidos los delitos menores. Abogados de inmigración en Utah han denunciado el aumento de estas prácticas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en este estado desde diciembre pasado, cuando oficiales estatales de supervisión de libertad condicional comenzaron a arrestar directamente a inmigrantes al momento en que se presentaban a sus citas programadas, incluso por delitos menores. Es momento de hacer una breve pausa comercial. Usted no se mueva. Cuando regresemos, tenemos más informaciones. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. La Fiscalía de Estados Unidos informó este viernes sobre el arresto y la acusación formal a 3 inmigrantes indocumentados de El Salvador pertenecientes a la pandilla M13 del asesinato de 4 personas en el país hace más de 4 décadas. La Fiscalía General de Estados Unidos, Pam Bondi, hizo el anuncio en una rueda de prensa y subrayó que los 3 acusados estaban de forma ilegal en los Estados Unidos. Bondi aseguró que los salvadoreños están acusados de asesinato con gran brutalidad. Uno de ellos, hasta con un centenar de puñaladas a una víctima como forma de iniciación en las pandillas y lograr un grado más alto. Los asesinatos ocurrieron entre el 2014 y 2015 y los arrestos se produjeron en los estados de Florida y Minnesota, detalló Bondi. El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, Oscar Arias Sánchez, dijo que desconoce las razones que tuvo Estados Unidos para cancelar su visa, pero afirmó que nada lo callará y que continuará criticando la política norteamericana. Y si alguien quiere utilizar una represalia para silenciarme, pues obviamente que no me van a silenciar, pero sí me pueden hacer, digamos, el daño que significa que yo no pueda viajar de nuevo a los Estados Unidos de América, un país donde estudié después de salir del Colegio San Francisco, un país donde recibieron la educación universitaria mis 2 hijos, Oscar Felipe en Harvard y Silvia en Boston College, en Boston las dos universidades, y
donde he coincidido con muchos de sus políticas y he discrepado con otras, siempre con mucha valentía y sintiéndome muy independiente. El expresidente, quien comentó que no tiene ningún viaje planeado a los Estados Unidos, reiteró las críticas que ha hecho históricamente a este país por su inversión militar, que según dijo, asciende a $1 trillón y además por las políticas migratorias y comerciales que ha estado empleando el gobierno de Donald Trump. El ministro de Interior de Venezuela y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, se mofó de los aranceles anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que grabó hasta el planeta Marte. Veamos. No, porque se vino Marco Rubio a amenazar a Venezuela. Marco Rubio está bien equivocado si cree que va a atemorizar al pueblo de Venezuela. Muy equivocado. Todo el mundo entero sabe quién es Marco Rubio. Lo sabe. Y viene para acá a afectar. Hoy el imperialismo sacó una resolución que le pone impuestos hasta Marte. Aranceles especiales al mundo entero y más allá. Van bien. Va a incentivar la producción bastante. ¿Oyeron? Me echan el cuento cuando eso funcione. La candidata del correísmo a la presidencia de Ecuador, Luisa González, dijo que exigirán desde las calles que abran las urnas en caso de detectar un eventual fraude en la segunda vuelta de las elecciones. La candidata a la presidencia de Ecuador, Luisa González, señaló que exigirán desde las calles que abran las urnas en caso de presumir un eventual fraude electoral durante la segunda vuelta de las elecciones que tendrán lugar el próximo 13 de abril, donde se enfrentará al actual mandatario y candidato a reelección, Daniel Noboa. Su compromiso de trabajar en cada rincón sin descanso hasta el 13 de abril. Y eso sí, vigilantes en los recintos electorales, queridos hermanos y compañeros, vigilantes, porque no vamos a permitir que nos roben la democracia. Así lo expresó González durante un acto de campaña en la ciudad de Guayaquil. La candidata aseveró que va punteando en las encuestas por la unidad histórica que, en su opinión, ha logrado consolidar con el movimiento indígena y con empresarios y autoridades locales de derecha que confiarían en su eventual gobierno, ya que, según ella, no habrá persecución y no gobernará desde el odio. La candidata correísta dijo que no va a permitir que haya 4 años más de abandono en un país que tiene 7 millones de personas pobres y un gobierno indolente. Además, González acusó al Consejo Nacional Electoral de estar comprado y reiteró, como ya lo había señalado en primera vuelta, que su presidente, Diana Atamaint, era una excelente jefa de campaña del señor Noboa. Más de 13,7 millones de ecuatorianos tienen una cita en las urnas el próximo 13 de abril para decidir si reeligen a Noboa para que presida el país entre 2025 y 2029 o le devuelven el poder al correísmo, convirtiendo a González en la primer presidente de la historia de Ecuador. El gobierno de Bolivia llevará ayuda en barco a pueblos indígenas afectados por las lluvias. Este 2 de abril, el gobierno de Bolivia informó que enviará asistencia humanitaria a través de rutas fluviales hacia las comunidades indígenas de la región amazónica de Beni, una de las zonas más impactadas por las intensas lluvias e inundaciones. Estos fenómenos climáticos que han afectado gravemente al país desde noviembre han provocado la muerte de 53 personas hasta la fecha. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, explicó a los medios que uno de los pedidos centrales de los alcaldes de Beni es la movilización de ayuda humanitaria, especialmente para los pueblos indígenas de esa región. Ante eso, la Armada boliviana trabaja en la adecuación de un barco que funcionaba como hospital para poder trasladar un volumen de hasta 40 toneladas de ayuda humanitaria a estas comunidades. Según Calvimontes, los gobiernos municipales de Beni también pidieron maquinaria para habilitar los caminos afectados por las inundaciones y así garantizar el acceso a sus centros productivos, lo que ya fue autorizado. El viceministro indicó que preliminarmente se tiene reporte de 12.492 familias entre afectadas y damnificadas en esta región amazónica, que tiene una vocación productiva ganadera y es una de las principales proveedoras de carne de res en el país.
La temporada de lluvias que comenzó en noviembre en Bolivia ha dejado hasta el momento 53 personas fallecidas, 10 desaparecidos y 540.455 familias entre damnificadas y afectadas, precisó Calvi Montes. La salida de Panamá del expresidente Ricardo Martelly hacia su asilo en Nicaragua sigue en suspenso. Sigue en suspenso la salida del expresidente Ricardo Martinelli desde Panamá hacia su asilo en Nicaragua y en las últimas horas uno de sus abogados señaló que no espera que pueda concretarse. Martinelli permanece refugiado hace más de un año en la embajada nicaragüense para evitar ser encarcelado por una sentencia a más de 10 años por blanqueo, y su viaje a Nicaragua se suspendió a última hora el pasado lunes. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo señalaron entonces mediante un comunicado que no recibirían al expresidente panameño hasta que no se esclareciera la situación frente a una posible alerta roja de Interpol contra él, que según las autoridades panameñas no existe por ser improcedente. Bueno, lo estaríamos esperando. El plazo es mañana a las 12 de la noche y estamos esperando ese comunicado, pero no hay nada absolutamente. De hecho, hoy no pienso que va a ser. Así lo señaló Alfredo Villarino, uno de los abogados del exmandatario, y agregó que el plazo del salvoconducto vencerá a medianoche de este jueves. Tras el anuncio nicaragüense sobre condicionar la salida de Martinelli, las autoridades panameñas anunciaron una prórroga de 3 días para el salvoconducto otorgado al exmandatario el pasado 27 de marzo. Martinelli llegó a la embajada nicaragüense el 7 de febrero de 2024 tras confirmarse su condena a más de 10 años de prisión y una millonaria multa por el caso New Business relacionado con la compra de medios de comunicación con fondos públicos. 170 tortugas gigantes de Galápagos fueron liberadas de su hábitat natural después de haber pasado años en uno de los centros de crianza. Un total de 170 tortugas gigantes de Galápagos fueron liberadas en su hábitat natural después de haber pasado los primeros años de su vida en un centro de crianza del archipiélago. Estas tortugas pertenecen a la especie Chelonoidis vicina y fueron soltadas en la parte sur de Isabela, la isla más grande del archipiélago. Cuando las tortugas alcanzan un crecimiento adecuado, estas son devueltas a su hábitat natural y esto es lo que llamamos la repatriación de la especie. Las tortugas nacieron y se criaron en el Centro de Reproducción y Crianza Arnaldo Tupiza Chamaidán, ubicado en el puerto Villamil. Permanecieron bajo el cuidado de guardaparques hasta alcanzar un peso y tamaño determinados. Antes de la liberación pasaron por un proceso de cuarentena y evaluación veterinaria para asegurar su estado. La liberación se llevó a cabo en 5 cerros a 1 hora de navegación desde Puerto Villamil y durante el proceso de liberación participaron 18 guardaparques. El Parque Nacional Galápagos realiza un seguimiento periódico a su adaptación. Estas acciones forman parte de un plan para recuperar poblaciones amenazadas. Es por este motivo que los centros de crianza han demostrado ser una herramienta efectiva desde su creación en los años 60. Gracias a estos esfuerzos, miles de tortugas han regresado a su hábitat natural. La Junta Militar birmana elevó a más de 3.000 las muertes por el terremoto que afectó al país el pasado viernes. La Junta Militar birmana elevó a más de 3.000 las muertes provocadas por el devastador terremoto que sacudió el país hace 6 días. A esta cifra, que se espera que siga subiendo con el paso de los días, la Junta, que detenta el poder desde el golpe de 2021, sumó más de 4.700 heridos y 341 desaparecidos. 6 regiones fueron declaradas en emergencia en un país en el que el terremoto dejó miles de edificios afectados y en el que miles de birmanos llevan 6 días durmiendo a la intemperie o en asentamientos improvisados. Las organizaciones humanitarias reportan golpes de calor, agua contaminada y severos problemas gastrointestinales. Mientras el despliegue de personal humanitario y la entrega de alimentos y medicinas avanza con dificultades logísticas por el mal estado de las carreteras y por la falta de insumos. La Junta Militar dio un cambio de rumbo y declaró una tregua de 3 semanas en el conflicto que mantiene con guerrillas étnicas y prodemocráticas. Birmania se encuentra sumida en el conflicto y la semianarquía desde el golpe de Estado de 2021, que puso fin a una década de transición democrática. Un arquitecto mexicano que participaba en la búsqueda de supervivientes en el edificio colapsado en Tailandia tras el terremoto asegura que aún puede haber un milagro en el lugar donde alrededor de 70 personas siguen atrapadas desde el pasado viernes.
Con solo una maleta y pagando él mismo sus gastos, el arquitecto Francisco Bolio viajó desde su natal México rumbo a Tailandia con solo un objetivo: ayudar en las tareas de búsqueda y rescate en el edificio colapsado, sitio que a pesar de ser considerado zona de desastre, mantiene a cientos de socorristas trabajando día y noche para encontrar supervivientes. Especializado en la búsqueda de estructuras colapsadas, el arquitecto de 44 años afirma que a pesar de que el colapso es muy grande y el riesgo es altísimo, sí existe la posibilidad de un milagro. Aquí no hay como algo escrito, llega a haber milagros. Bueno, así le llaman los milagros, las personas así, que se pueden salvar. No es fácil decir, ya vamos a parar las labores, sí o no, o sea, es difícil poner un criterio. Hay personas que sí llegan a vivir, a permanecer vivas dentro de un colapso 5, 6 días. Los bebés llegan a vivir 7, 8 días. Lo que sucedió en la Ciudad de México, parece ser que 10 días. Pero eso lo evalúa la gente que está haciendo las labores de rescate. Bolio, que ha sido el único latinoamericano en poder entrar a auxiliar en la zona acompañando al equipo de Israel, deja en claro que hay ciertas zonas que podrían albergar a más supervivientes, como son las escaleras, en donde más personas podrían haberse refugiado. Se tiene como criterios. Un criterio es que cuando empieza a temblar, la gente lo que empieza a hacer es correr a las escaleras. Entonces un porcentaje alto, o al menos sí, un porcentaje alto va hacia las escaleras, y es más fácil a priori buscar en ese módulo para encontrar personas. Es por eso que es lo que hicimos hoy. A ellos les interesaba saber dónde estaba el módulo de las escaleras. El colapso es muy grande, es muy grande. El riesgo es altísimo. Esta zona es precisamente en la que los equipos de rescate se han centrado las últimas horas tras haber detectado señales de vida, aunque hasta el momento no se han recuperado a nadie. Y además pues ya hice mi trabajo, sé que colaboré, no me fui como digamos en blanco, ¿no? Pero sí estoy contento de haber ayudado a este país. Quiero decirle a todas las personas de aquí de Tailandia que pues estoy orgulloso es un honor para mí haber contribuido para esta labor, ¿no? Saben que cuentan con México, yo sé que hablo por todos los mexicanos, todos. Si estuviera en nuestras manos, vendríamos a ayudar a este hermoso país y a toda su gente. El mexicano afirma que la decisión de viajar desde su país a 15.000 kilómetros de distancia ha valido la pena. Es momento de cumplir con algunos compromisos comerciales. Usted no se mueva. Al regreso tenemos más noticias. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. El cantautor colombiano Carlos Vive fue nombrado como Leyenda de Nueva Tierra 2025. Esto en reconocimiento a sus más de 3 décadas de trayectoria musical y su indeleble aporte a la música hecha en Colombia. Esto lo informó la organización de premios Nuestra Tierra. Vives se ha consolidado como un embajador de la cultura colombiana e hispanoamericana alrededor del mundo y una de las figuras más influyentes de la música en español. Destacó en un comunicado la organización. El premio para Carlos Vive coincide con la celebración de los 30 años de su legendario álbum La Tierra del Olvido, lanzado en 1995. Es momento de conocer las condiciones del tiempo con Mariel Fernández. Adelante.
Muchísimas gracias. Así están las condiciones del tiempo para el día de hoy, esta noche y el fin de semana. Tormentas severas en nuestra área ya, así que vamos a manejar con cuidado y utilizar el cinturón de seguridad. Todo el fin de semana va a estar lluvioso, así que a protegernos de esa lluvia. Les recomiendo quedarse en casa. Máximas temperaturas el día de hoy de 64 grados, mínimas de 49 grados. Esa lluvia se queda en el pronóstico para todo el fin de semana. Los vientos soplando desde el noroeste entre 5 a 10 millas por hora y la precipitación el día de hoy de un 60%. Hasta aquí la información del tiempo. Espero que disfruten de este fin de semana. Gracias, Marielba. Tendremos tus recomendaciones en cuenta. Así llegamos al final de esta emisión de noticias, agradeciéndoles a todos su sintonía. Será hasta la próxima emisión.